Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Déjenme decirles que duré 3 días grave. Yo no me vi, pero mi esposa le dije, me has tomado video. Dice que estaba temblando y saltando ahí en la cama de fiebre, sudando y secándome el sudor. Pero la verdad es que fue un tiempo poco difícil, de 3 días. Y el día de antier me quedé completamente afónico, no podía hablar. Me habló mi hijo por teléfono y me dijo, papá, ¿qué te pasó? ¿Estás mudo? No sé, le dije algo, de repente me pasó y se me cerró la garganta. El día de ayer mi hija me inyectó. Mi esposa me hizo unos brebajes, creo yo que para que me aliviara. Unos potajes ahí medio raros. Pero bendito sea Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Así que siento que mi garganta se recuperó por lo menos para predicar este día. La salvación es absolutamente gratis. Es un regalo recibido solamente por gracia y por creer en Jesucristo. Pero una vez que la recibimos, tú y yo, comprometemos todo lo que somos al Señor Jesucristo. Y eso nos va a pedir constancia y firmeza toda nuestra vida. No es de un momento, no es de una temporada, no es cuando todo está bien, toda nuestra vida. Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Está pasando algo en media o qué sucede? Porque tampoco están poniendo las citas. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Se van a poder proyectar o no? Dicen que me espere 2 segundos. 1, 2. La verdad es que la mayoría de nosotros quisiéramos que las cosas fueran más fáciles y sin tanta demanda. Que pudiéramos ver resultados sin que eso nos exigiera tanto sacrificio, disciplina y determinación, ¿verdad? Quisiéramos que las cosas fueran un poco más relax. Y en todas las áreas de nuestra vida, si queremos crecer y desarrollarnos, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Si tú quieres desarrollarte en el área personal, tienes que saber que hay disciplinas que tú tienes que comenzar a aplicar en tu vida. A veces perdemos demasiado tiempo en tonterías, cuando realmente nosotros tenemos que comenzar a labrar un camino para un futuro. Y eso me va a demandar a mí disciplina, compromiso y entrega. Amén. Físicamente a veces queremos estar muy bien, saludables, pero para eso también hay disciplinas específicas para poder estar saludables. Tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar lo que como, tengo que cuidar en no tener una vida tan sedentaria, tengo que hacer algo de ejercicio por lo menos para poder tener una vejez saludable. Hay disciplinas que yo tengo que comenzar a aplicar en mi vida si quiero ver resultados futuros. Si yo quiero comprarme algo, tengo que comenzar a ahorrar, ¿verdad? Tengo que comenzar a aprender a administrar bien mi dinero. Y no seguirlo derrochando en cosas que no sirven para nada. Si quiero tener una mejor casa, si quiero tener un mejor carro, si quiero tener algo mejor, tengo que entender de que tengo que accionar. Y en la vida espiritual no es diferente. Si nosotros queremos ver resultados en lo espiritual, tenemos que entender de que debemos nosotros aplicar disciplinas espirituales en nuestra vida, constantes y permanentes. Amén. Algún chamuquillo se metió a media que no sé qué está pasando. ¿Tenemos agua bendita por ahí? Es broma, ¿eh?
Tenemos que aplicar disciplinas espirituales constantes y permanentes. Porque a veces solamente cuando sentimos un poquito la lumbre en los aparejos, decía mi papá, es ahí cuando comenzamos a orar. Y comenzamos hasta a ayunar, ¿verdad? Necesito ayunar, necesito orar, necesito que intercedan por mí, necesito eso. Solamente cuando sentimos un poquito que se nos está subiendo el nivel del agua. Cuando el Señor dice, oremos en todo tiempo. Alabemos su nombre en todo tiempo. Busquemos su rostro en todo tiempo. Pero a veces queremos orar y queremos que el Señor nos conteste en un 2x3 y que ya tengamos una respuesta a nuestra situación. Ya tengamos una solución a aquello que nos está quitando la paz. Y no es así. Las respuestas de Dios no son iguales a las nuestras. A veces el Señor tiene que alargar un poco la respuesta para precisamente formar en nosotros un carácter correcto cristiano, para que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. El Señor está formando el carácter nuestro, aún en el silencio. Aún cuando todavía pusieron yo creo que Midi anda equivocado, anda mal. Ese no era el tema, el tema, la imagen. Pero bueno, lo vamos a perdonar. Tampoco eso es ahorita, Midia. La verdad es que nosotros debemos de ser constantes en todo lo que hacemos. Pero entendemos que nuestra responsabilidad para conocer realmente el lenguaje de Dios es que nosotros escudriñemos las Escrituras. Se nos hace muy fácil preguntarle a los demás cómo es que Dios obra. Se nos hace más cómodo. Me ahorro tiempo. Me ahorro un hábito que no quiero ahorita tener, ni me interesa tener. Y se nos hace muy fácil apoyarnos en las experiencias de otros. ¿Cómo es que Dios obró en esta situación? ¿Cómo es que Dios obró en ti en esta situación? Es bueno de alguna manera nutrirnos con experiencias o con testimonios de los demás. Es bueno, no me malentiendan, nos fortalecemos. Pero muchas veces esas personas no van a tener el consejo correcto para ti. Muchas veces estas personas no tendrán muchas veces el conocimiento de la palabra de Dios, como tú tampoco lo vas a tener en ese momento quizás. Por eso es que es muy importante escudriñar la palabra del Señor. Porque si nosotros queremos formar un carácter cristiano, tenemos que entender que la palabra es necesaria para nosotros y escudriñarla es una responsabilidad nuestra día con día. Día con día. Este es el mapa, esta es la instrucción que Dios nos ha dejado para vivir en su voluntad. No en los pensamientos de las demás, no en las experiencias de los demás, sino en mi propia vida. El tema que hoy quiero compartirles, y ahí se debería de ver la imagen, es el precio a pagar. ¿Qué llevaste a mí? ¿De un hot dog o algo? El tema de hoy que quiero compartirles es el precio a pagar. Y vamos a leer este pasaje tan conocido, que es un fragmento que tiene por subtítulo el costo del discipulado. Lucas 14 del 25 al 35 dice lo siguiente: grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue,
no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, si ve que no tiene realmente el suficiente poder militar para poder hacerle frente, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Esa es prudencia. No es cobardía, es prudencia. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. La arrojarán fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando nosotros estábamos encargados del centro de retiros en California, del cual duramos como 6 años, había un programa de discipulado dentro de ese centro de retiros que se trataba precisamente de discipular a un grupo de jóvenes por 8 meses. Era un discipulado intensivo. Y una de las áreas que a mí me tocaba con esos jóvenes era la formación de carácter. Y me acuerdo que una de las actividades que teníamos con esos jóvenes era que enseguida del centro de retiros había una montaña. Y arriba en la cima, en la cúspide de esa montaña, había una cruz. Y continuamente yo les decía a los jóvenes: vamos a subir esa montaña y vamos a llegar hasta donde está esa cruz. Y la verdad es que se veía muy fácil, pero creo que mi esposa nunca la pudo subir. Fabiola creo que tampoco. Fabi sí la subió. Bueno, vamos a buscar ese nombre, porque cuando llegábamos a la cima, en esa cruz, cada uno de nosotros poníamos el nombre. Y hacíamos un pequeño devocional y nos volvíamos a bajar. Pero algunos no podían llegar al final. Al principio era una emoción, ¿verdad? Una buena emoción. Vamos a subir a la montaña, qué suave. Pero a mitad de la montaña, algunos ya estaban mareados, otros ya estaban vomitando. Otros se quedaban a descansar mejor ahí en la mitad. Y los demás le seguíamos. De manera semejante es como la salvación y el discipulado funcionan. Nuestra salvación fue pagada de manera total por el Señor Jesucristo y por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Él, siendo justo y sin culpa, pagó todo el precio de ella, saldando la cuenta que yo debía a causa de mis pecados. Carlos decía en la mañana que fuimos justificados por medio de él. Nosotros merecíamos la ira de Dios, pero ese sacrificio se puso entre medio de eso para justificarnos. Amén. En otras palabras, me fue ofrecida como un regalo gratuito. No hubo buenas obras ni méritos de por medio para haberla merecido. Yo solamente la recibí por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo como mi Salvador. Y eso es muy importante entender. Para ser salvos necesitas creer. Todo aquel que crea será salvo. Así lo dice Juan 3:16. El Señor entregó lo más valioso para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario la fe. La fe salvífica es necesario para una verdadera salvación.
Efesios 2, 8 al 9 nos dice precisamente eso, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante esa fe. Esto no procede de ustedes, sino porque es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte de eso. Para que nadie se gloríe, dice en la versión Reina Valera. Para que nadie se gloríe, porque podemos nosotros jactarnos de decir, yo hago esto, yo hago acá, yo hago allá, y merezco estar en la lista primera del Señor, ¿verdad? Cuando yo reciba mi corona, el Señor me va a llamar a mí primero. No es por obras. La salvación no es por obras. Es un don inmerecido de Dios. Inmerecido, gratuito. Y parecería que después de obtener ese regalo gratuitamente me puedo echar a descansar y solamente esperar a que el gran día del Señor llegue. El día en que me encuentre cara a cara con Él. Pero la verdad es que no es así. Una eternidad con el Señor te costará todo de ti. Te costará todo. Demanda que yo rinda mi vida al señorío de Jesucristo. Demanda que yo entregue mi tiempo, los tesoros que yo considero más valiosos. En otras palabras, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo rindo al señorío de Cristo. Ese es el precio a pagar. Eso significa que a partir de ese momento mi vida no me pertenece. Le pertenece a aquel que me compró en la cruz ofreciendo todo. Y durante el resto de mi vida es Él el que determinará el cómo debo de vivirla. Y yo debo de estar dispuesto a hacer su santa voluntad. Nos podemos emocionar aquí. Pero el reto y el desafío está después de que salgas de aquí. Porque déjame decirte que van a venir muchos ataques que quieran contrarrestar esta verdad y volver a llevar una vida mediocre, se puede decir, a medias, sin compromiso, sin entrega, sin rendimiento. Y ese no es el plan de Dios para nuestra vida. El Espíritu habla a la iglesia. Sobre todo en estos tiempos, el Espíritu va a hablar a la iglesia. Porque vienen tiempos donde tú y yo tenemos que estar preparados. Vienen tiempos en donde tú y yo tenemos que estar lúcidos espiritualmente y discernir lo que es correcto delante de Dios. El Espíritu está hablando a la iglesia. ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Porque no quiere que nadie se pierda. Que sigamos caminando, pero que caminemos bien. Lo mismo es para cualquiera que hoy esté aquí y que aún quizás no ha hecho esa decisión. Para recibir este gran regalo debes de negarte a ti mismo y decidir seguirle con todo. Si vemos bien este pasaje, podemos ver una palabra clave que se repite 3 veces en el pasaje que leímos al principio cuando Jesús le habla a la multitud, y es la palabra discípulo. Un discípulo es un verdadero creyente en Jesucristo. Toda persona que ha nacido de nuevo inmediatamente se convierte en un discípulo de Jesús si en verdad ha experimentado un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Y ahí comienza tu vida. Ahí comienza tu caminar. Antes estaba ciego, perdido, muerto espiritualmente. Pero ahora estoy en Cristo. Comienza un nuevo caminar. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, automáticamente nos convertimos en sus discípulos. Un discípulo es un verdadero creyente en Jesucristo. No es opcional.
Ser discípulo significa que eres un seguidor, un aprendiz de la enseñanza de Él y comprometido a vivirla en tu vida diaria. Esto nunca ha sido opcional, sino que es un sí o es un no. No es opcional. No, sí acepté al Señor, sí nací de nuevo, pero todavía tengo mis dudas si le quiero seguir. Todavía tengo mis dudas si quiero vivir como Él nos enseñó en su palabra. Todavía tengo mis dudas si quiero seguir sus enseñanzas. ¿Es un sí o es un no? No hay otra manera, no hay tonos medios para el Señor en eso. Hay una etiqueta que malamente la sociedad le ha puesto a esta generación y le habla a la generación de cristal, ¿verdad? No debemos de creer todo lo que la sociedad le impone a una generación. Que a esta generación no se le puede apretar un poquito las tuercas porque se quiebran. Los mismos padres no les pueden exigir por cositas porque se quiebran. Dios necesita una generación fuerte. Y porque la necesita fuerte, la va a capacitar para que así sea. Amén. Para que así sea. Para que siga caminando en medio de tanta lucha y tanta adversidad. Para que siga permaneciendo en medio de tanta situación difícil. Pero a veces nosotros los padres tenemos que participar mucho en ello. Como dicen los jóvenes, never give up. Nunca te des por vencido. Yo le digo a mis hijos, a ustedes les va a tocar pasar tiempos más difíciles, quizás en el área espiritual que nosotros. Estamos viviendo tiempos de mucho ataque. Pero no se rindan. No se rindan. Tienen hijos que tienen que sostenerse en su fundamento. Así que comencemos a analizar un poco el pasaje. Apenas vamos a entrar en lo que es el mensaje. Ya por andarme peleando con Midia. Sorry, Midia. Te debo una nieve terminando el servicio. El versículo 25 dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Hermano, alguno me está mandando un papelito, dice, por favor, cállese, pastor. El versículo 25 dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Mandé una pastilla para los que se creen todo. En ese momento, el maestro se dirigía a Jerusalén y una multitud enorme lo está siguiendo. Y déjame decirte que nadie sigue a alguien solamente por seguirlo. A él lo seguían por la manera elocuente y dinámica en cómo predicaba y enseñaba. Quizás también porque era muy sensible y compasivo con la necesidad de los demás, o debido a los milagros que él está realizando, y conforme se daba a conocer su ministerio, más crecía su popularidad y las multitudes que lo seguían crecían. Aquí está diciendo en plural, grandes multitudes, no está diciendo una multitud seguía a Jesús, grandes multitudes seguían a Jesús. Eso nos está hablando quizás de miles de personas. ¿Se acuerdan ustedes en la alimentación de los 5,000? 5,000 personas en ese momento estaban siguiendo a Jesús y escuchándolo. Solamente contando los adultos. Esto nos hace ver que eran diferentes grupos que se estaban incorporando a esos seguidores. Y como suele suceder, la mayoría de ellos no habían adquirido un compromiso con Jesús, sino que estaban solamente siguiendo un movimiento popular. O les atraía el sensacionalismo o el espectáculo, o eran curiosos y les llamaba la atención ver el número de gentes que se aglomeraba para escuchar a Jesús. Y Jesús entendía eso. Que había una atracción en esas personas meramente religiosa, pero que en verdad eran pocos los que realmente creían en Él como el Salvador de este mundo, como el Mesías.
Y la verdad es que esa es la misma dinámica que hoy se ve en muchas iglesias. Personas vienen y van, asisten porque les gusta la palabra que se predica o porque la alabanza es buena, porque a sus hijos les gustan las clases que se imparten aquí por los maestros de Key Church, o simplemente porque es parte ya simplemente de una rutina en sus vidas. Pero déjame decirte algo, yo quiero que el Espíritu Santo te hable en esta mañana. Podemos permanecer en el anonimato sin tomar decisiones firmes en nuestra vida cristiana, de integrarnos y de pertenecer realmente al cuerpo de Cristo. Porque decimos muchas veces dentro de nosotros, nadie me señala porque puedo pasar desapercibido o desapercibida para todos. No saben quién soy, no me comprometo mucho, así por encimita solamente para que no me pregunten qué pasa conmigo. Y aunque puede dar la apariencia que por el tiempo que ya tienes viniendo ya estás comprometido, comprometida, no es así. Y en una vida llevada de esa manera, déjame decirte que el más dañado o la más dañada eres tú. Porque al final la factura a pagar será de una manera individual. Y el Señor está despertando a su iglesia. Reprendemos el espíritu de estupor. Amén. ¿Sabes cuál es el espíritu de estupor? Se los comparto al terminar el servicio si se quieren quedar. Yo siempre he dicho que muchos van a venir a la iglesia. De hecho, he dicho que si cada persona que ha visitado nuestra iglesia se hubiera quedado, esta iglesia se llenaría 5 veces. Tendríamos que hacer 5 servicios. Se emocionan los de la alabanza cuando digo 5 servicios. No la acaban con 2. No la acabamos. Pero a cualquiera que vayan, ese es el común denominador de todas las iglesias. No estoy hablando de vida abundante en lo particular. Siempre sucede algo. Primeramente se emocionan. En esa emoción van a pasar por una honeymoon donde todo lo van a ver color de rosa. Wow, llegué a la iglesia donde sí se siente la presencia de Dios, donde todos son amigables, todos demuestran el amor de Dios. El pastor predica con unción. Y ya después, cuando comienzan a tener un roce, termina la honeymoon. Como cuando recién nos casamos, ¿verdad? Cuando tu esposo comienza a dejar los calcetines parados ahí. Termina la honeymoon. Iba a decir otra cosa, pero termina la honeymoon. Cuando te volteas y tu esposa te dice buenos días. Santo. No es cierto, a mi esposa siempre le huele a flores. Y sucede mismo en la vida del cristiano. Nuestra honeymoon termina y comenzamos nosotros a buscar los defectos más que las virtudes. Y señalamos esos defectos y los enlistamos y buscamos excusas para señalar a la novia. Porque la iglesia, ¿qué es? La novia. Pues enlistamos. Esto es. No se maquilla, no hace esto, no hace comida, no hace acá, no hace allá. Y lo mismo en la iglesia. No siento amor de los demás, no siento esto, no me incluyen, me siento acá, me siento allá, me siento acá, ya no se siente la presencia de Dios, ya el pastor ya no me invita, ya tiene, y es que no es que yo me fije en eso, pero tiene 72 días y 22 horas que no me habla y que no me visita. No es que me fije en eso, pero simplemente yo llevo los cálculos de lo que está sucediendo y termina la honeymoon.
La verdad es que después se verá si permanecen. Yo siempre digo, primeramente aterriza. Aterriza, acomódate. Si ves que esta es tu iglesia y estás de acuerdo con la visión de la iglesia y con el pastor, entonces podemos hablar. Si se ponen la camiseta y toman el remo para remar todos juntos, la misma dirección donde Dios nos quiere llevar. Porque déjame decirte que cuando se sube alguien al barco y rema para otro lado, es muy difícil llegar a donde queremos llegar. Y tú sientes quiénes son los que están agarrando el remo de otra manera. Son pocos los que llegan a ese punto. Porque si fueran todos, como te digo, esta iglesia ya se hubiera llenado 5 veces. Son pocos los que llegan a ese punto. Y los que nunca se comprometieron siempre andan buscando excusas, muestran su falta de constancia en muchas horas. No les gusta el ser pastoreados, ya que piensan que han llegado a un nivel en que se sienten sabios en su propia opinión. Por lo regular, este tipo de personas terminan repitiendo ese ciclo en otros lugares. Nunca crecen, nunca maduran, nunca se desarrollan. Once again. Oye, ando muy gabacho. El ser alguien comprometido se refleja en muchas áreas. En su amor a Dios primeramente, a las personas, en su actitud, compromiso, responsabilidad, amor por la iglesia en donde hoy te estás congregando. Porque hay muchas personas que se congregan aquí y todavía siguen añorando la iglesita de donde que sacaron allá de Ahome, Sinaloa. Yo me congrego aquí, pastor, pero mis recursos los mando allá. Oye, pues, entonces, ¿dónde está tu fidelidad a esta iglesia? Que es la tuya, que ya te pusiste la camiseta. Su integración a servir, su generosidad y fidelidad. Esas personas son las que se convierten en pilares y guardianes de la iglesia y la defienden porque saben que es la obra de Dios y el Señor desea que su obra avance y no se detenga. Amén. Esa integridad y madurez reflejada lleva a que se conviertan en colaboradores juntamente con el pastor para contribuir en la edificación de la iglesia, donde el único dueño de ella es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Siguiendo, 2 Corintios 6:1 dice: nosotros como colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano. Comencemos nosotros también a colaborar para que otros conozcan lo que por gracia tú y yo hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que reflejar ser verdaderos discípulos de Jesús. Es por eso que Jesús, al darse cuenta que tenía que hacer algo para hacer reaccionar a esa multitud, el final del versículo 25 dice que repentinamente se voltea y les habla de una manera directa para enfrentarlos y dejarles claro lo que es necesario para ser un verdadero seguidor de Él. Y creo que ese es un continuo llamado para cada uno de nosotros. A todos nos gusta la miel, pero la medicina, aunque a veces sea amarga, es necesaria para nuestro crecimiento y nuestra madurez. A todos les gusta ver al pastor cuando está de buenas, ¿verdad? Buena onda el pastor, que suave se habla con él y todo eso. Pero cuando el pastor ajusta las tuercas en ciertas cosas, deja de ser pastor. El pastor está para pastorear las ovejas, inclusive cuando las ovejas se salen del carril, ¿verdad? Tiene que usar el bastón. ¿Eh? ¿Para dónde te estás yendo? Y lo debe de hacer por amor a las ovejas.
No por interés, por amor a las ovejas. Porque cada quien es responsable de tomar una decisión. Pero dice la palabra que el Señor al que ama, aconseja. Yo cuando pongo post de que el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a prosperar, el Señor nos va a llevar hacia adelante y vamos a llevar hasta la meta, y todos comienzan a poner like y se llena de like, y nada más falta que saquen una bandera ahí de México y que diga ¡Viva México! A todos nos gustan las palabras floribundas y muy bonitas que llegan a nuestras emociones. Pero cuando hablo de la importancia de la santidad, la importancia de escudriñar la escritura, la importancia de ser constantes, la importancia de no claudicar, hay un silencio total. Ponen una mosquita y nada más, que se asomó por ahí en ese post. Y Jesús tenía que hacer algo ahí en ese momento. Muchos están siguiéndome. Muchos, grandes multitudes. Y el Señor dice: es tiempo de leer la cartilla. Y se vuelve hacia ellos y les comienza a decir: déjame decirte algo. El Señor está haciendo lo que está haciendo para que estemos ubicados con respecto a nuestra relación con Él. Porque es posible que estemos en la iglesia, pero no estar en Cristo. Eso no es una garantía. Es posible ser parte de una multitud religiosa y aún así estar caminando por la senda ancha que al final de cuentas nos va a dirigir a la destrucción. De hecho, eso es una característica que distingue a este mundo. Y así nos lo refleja Mateo 7. Dice Mateo 7, versículo 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos y multitudes son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Y cómo los confronta? El versículo 26 nos deja ver eso. Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno decide creer en mí como su salvador personal, pero no aborrece a su padre y a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Lo está diciendo de una manera clara y directa. Estas palabras son fuertes, pero Él lo hace de esa manera deliberadamente para que causen un impacto. ¿Qué quiso decir Jesús con esto de que debes de aborrecer a todos aquellos que más amas? ¿Qué no harías tú por tus hijos? ¿Qué no harías tú por un familiar? Yo estoy seguro de que haríamos todo lo que estuviera en nuestra parte para ver bien a nuestros hijos. Sin embargo, aquí Jesús de una manera directa usa esa retórica. Si me quieres seguir, tienes que renunciar a todo. ¿Acaso el quinto mandamiento no dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Acaso Jesús no dijo que debíamos amar a nuestros enemigos? ¿Cuánto más deberíamos amar a nuestra propia familia? ¿Acaso Jesús, estando en la cruz, no dijo: madre, aquí tu hijo, hijo, aquí a tu madre, en un deseo de cuidado? Incluso Pablo dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esas palabras? ¿Se está contradiciendo? No. Para entender esto debemos de ver que Jesús está utilizando un ejemplo de dicción llamado hipérbole. Ahora sí, Midia, hipérbole. Y ahora no va a decir hipérbole. ¿Qué significa? Es la exageración de un hecho para causar un impacto.
Y nosotros lo usamos muy cotidianamente. Jesús lo hace para que realmente puedan entender esa multitud de personas que muchas veces lo estaban siguiendo de una manera inconsciente, sin sentido, sin entendimiento, solamente guiados por las multitudes. Por ejemplo, nosotros usamos esa hipérbole en, ¿cuántas veces no has dicho tú, casi me muero del susto? Y lo estás exagerando, pero es para que la gente se dé una idea de lo que tú quieres decir. Casi me muero del susto. O cuando llegas con tu mamá y dices, mamá, es la mejor mamá del mundo. Aunque no sea cierto, pero tú quieres que esa mamá se sienta que está en las nubes. Ay, amén. Van a correr de aquí. Cuando venimos de visitar a alguien y decimos, wow, más divertido no puede ser. Y eso es lo que está Jesús tratando de decir, con esa exageración de cómo seguirle. Es hacerlos ver que debemos de amarlo más que cualquier cosa en este mundo. Jesús debe ser el Señor de nuestra vida. Jesús debe ser el número uno en nuestra vida, incluso sobre nosotros mismos. Él no puede estar atrás, Él no puede estar a un lado. Él debe de estar el centro de nuestra vida diariamente. Eso es lo que el Señor quiere decirles, que quiere que abran los ojos con ese entendimiento y con esa claridad. ¿Acaso no ese es el primer mandamiento de que tenemos que amar al Señor con todo? No con medias tintas, no como tú quieras, con todo tu ser. Cuando aquí Jesús afirma que para seguirlo a Él debemos renunciar aún nuestra propia vida, tampoco lo está diciendo de una manera literal, sino que todo aquello lo que significan nuestros planes, nuestros logros, nuestra comodidad, la adulación, una búsqueda desmedida de lo material, no puede estar antes que Él. Y déjenme decirles que yo lo experimenté en carne propia eso. Y todos en algún momento, si atesoramos esas cosas más valiosas que Jesús mismo en nuestra vida, nos estorbará para seguirlo a Él con todo. Es por ello que aquí dice, debes estar dispuesto a soltarlo todo por mí. Juan 12:25 dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. En definitiva, el que llama es el que pone los términos. No somos tú y yo. Y eso no es negociable. Y si su palabra nos enseña esto, entonces esa es la manera en que debemos de compartir tú y yo el evangelio. No un evangelio cómodo a veces, no un evangelio diluido, sino que realmente seguir al Señor nos va a costar todo. Porque va de por medio una eternidad con Él. A veces nosotros cuidamos más nuestra reputación que nuestro carácter. Y la reputación es lo que las demás personas piensan de ti. Puedes tener una buena reputación, pero el carácter es lo que Dios piensa de ti. Y el Señor quiere ver un carácter cristiano íntegro en ti. Quizás hablar de esto en el occidente puede sonar un poco drástico, impráctico o hasta retrógrada. De hecho, hemos adoptado hoy una teología que dice que usted puede ser cristiano y no preocuparse si está viviendo comprometidamente con Dios. Pero en Europa Oriental esto suena diferente. Ellos tienen una clara conciencia de lo que esto significa. Saben que seguir a Jesús va a significar salir de sus comodidades, de su seguridad física,
Para que tengan una idea, y esto vino de palabras de un misionero que se encuentra allá diciéndomelo a mí mismo, dijo: las niñas musulmanas que se convierten al cristianismo en estos países radicales son abandonados por sus mismos padres y son ofrecidas para ser violadas continuamente por las autoridades musulmanas. En la China comunista, la iglesia debe de reunirse en sótanos porque no les es permitido hacerlo públicamente, y la Biblia la tienen distribuida entre muchas personas, hoja por hoja, para no ser descubiertos. ¿Y qué decir de Libia, Yemen, Pakistán, Afganistán, en donde han ejecutado públicamente a multitud de cristianos por defender su fe? El mensaje de confrontación que hizo Jesús hace más de 2000 años a estas multitudes, hoy lo está haciendo a la iglesia que se encuentra escondida entre ese gentío. ¿Realmente eres mi discípulo? ¿Vives como un discípulo mío o simplemente vives el cristianismo como una cultura, una moda, una búsqueda de la solución a tus problemas? Pero la verdad es que no muestras interés en obedecer mis mandamientos, mis enseñanzas, y vives bajo tus propias normas. La Biblia dice que desde ese momento en que Jesús fue claro con respecto a la manera de seguirle en esa multitud, el camino se hizo más angosto y muchos dieron marcha atrás. Dice Juan 6:66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Es tiempo de tomar decisiones, iglesia. Es tiempo de definir cuál es nuestra posición pese a todo lo que suceda. A veces nosotros pensamos que la victoria, ser victoriosos en Cristo Jesús, es ser prósperos terrenalmente. Es que todo nos salga bien. Todo nos salga bien. Que no pasemos aflicciones, que no pasemos luchas, que no pasamos batallas. Muchas son las aflicciones del justo. En el mundo vamos a tener tribulaciones. Bienaventurados aquellos que soportan la prueba. ¿Sabes tú cómo murieron los apóstoles? Aquellos que fue el grupo íntimo de Jesús, a los cuales les enseñó todo y se vació en ellos, en la misión que debían de comenzar una vez que él partiera de este mundo. ¿Sabes cómo murieron ellos? Jacobo fue decapitado por órdenes del rey Herodes. Pedro sufrió martirio en Roma por órdenes del rey Nerón y fue crucificado de cabeza. Andrés, al llegar a Mesopotamia a evangelizar, fue crucificado. ¿A qué llegó? A evangelizar. Marcos murió siendo arrastrado por el pueblo de Alejandría. Santiago fue decapitado a espada por orden del rey Agripa. Felipe azotado y crucificado. Bartolomé tradujo el evangelio al árabe y al terminar murió crucificado. Tomás el Dídimo, predicando en Partia, fue atravesado por una lanza cuando él estaba predicando. Lucas fue colgado en un olivo por los sacerdotes de Grecia. Mateo fue atravesado por una lanza en Etiopía. Pablo, después de su 5º viaje misionero, al llegar a Roma, Nerón lo apresó, lo martirizó para luego decapitarlo. Mi pregunta es: ¿realmente tú y yo hemos sufrido por causa de Cristo? Seamos honestos. No es tiempo de pensar en un retiro hoy. Yo decía, cuando cumpla mis 60 años me voy a retirar del ministerio. Y estoy viendo que el horno está ardiendo cada vez más y más. Y no puedo tirar la toalla. Primeramente por los míos. No puedo tirar la toalla. Hoy no podemos bajar la guardia. La agenda diabólica de la ideología de género se está introduciendo en las escuelas a nivel global. La semana pasada dijeron que en México ya fue un decreto presidencial. En todas las escuelas públicas se va a distribuir la ideología de género. Y esa es una agenda diabólica de adoctrinamiento para nuestros hijos.
perversa, maquiavélica. Las propuestas de la ONU, si tú no lo sabías, hace 2 semanas, le quieren poner un bozal a los pastores para que no hablen algo en contra del movimiento LGBTQ. Cada vez le ponen más letras. LGBTQ, ya no puede, dicen, y ciertamente la ONU no tiene un poder en los gobiernos, pero están dejando un precedente y se están metiendo como la humedad. Ellos declararon que si los pastores en sus iglesias públicamente dicen que la homosexualidad es pecado, están incurriendo al odio. De hecho, durante la pandemia muchos de nosotros estuvimos dormidos con respecto a lo que sucedió contra la iglesia en el mundo. Aunque solamente estuvimos enfocándonos en la economía, en la política, en la sociedad, lo que estaba sucediendo, Satanás sigilosamente estaba destruyendo a la iglesia. Estaba paralizando a la iglesia. Muchas iglesias en muchos países fueron cerradas por 1 año y medio. No pudieron sostenerse y terminaron cerrando. ¿Cuántas iglesias dañó Satanás con esa bomba que aventó? De hecho, muchos creyentes no volvieron nuevamente a la iglesia. Muchos creyentes retrocedieron. Muchos creyentes comenzaron a decir que la iglesia no era necesaria. En Canadá, 2 pastores los tuvieron que llevar presos en frente de sus hijos, porque ellos dijeron, en lugar de servirle al faraón, decidimos servirle a nuestro Dios. Y ellos no cerraron su iglesia y los llevaron presos en frente de sus hijos. En California, no nos vayamos tan lejos, la gente no podía entrar al templo, así como estamos aquí todos nosotros. Eran grupitos escasos y no podían alabar a Dios, porque decían que desde el momento en que tú alababas a Dios y te quitabas el bozal que traías, ya estabas contaminando el ambiente. Eran restricciones contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. ¿Por qué no le decían eso a alguien cuando van al Walmart, cuando van al Costco? Ahí estaban amontonados, porque es en contra de sus intereses. Pero la intención era hundir la iglesia. El Señor nos cuide y nos guarde, porque vienen tiempos difíciles para la iglesia, pero donde tú y yo realmente tenemos que ser honestos si somos verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Resistiré yo? ¿Quién sabe? No te lo puedo decir a ciencia cierta, porque pudiera decirte de una manera muy elocuente y muy enjundiosa, aquí como dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? Señor, contigo hasta el final. Contigo mi propia vida doy. Pero fue el que lo negó 3 veces, cuando las cosas se pusieron duras. Y en mi humanidad, mi única súplica al Señor es: manténme fuerte, Señor. Manténme fuerte. Que mi fe no falle en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, que mi fe no falle. Que yo me siga rindiéndome a ti. Que siga buscándote. Tú eres el Dios en el cual yo confío. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto escudo en cualquier situación. Y suceda lo que suceda, Señor, manténme firme hasta el final. Y solamente Dios nos puede ayudar. Si somos la sal de esta tierra, para poder causar un impacto, debemos reflejar valentía y autoridad de Dios. Ser una iglesia firme en sus principios cristianos, y que no solamente defienda la verdad bíblica, sino que viva en ella todos los días,
De lo contrario, solamente seremos vistas como una religión sin eficacia. Y déjame decirte algo. Si al final de todo esto sucede lo que le sucedió a Jesús, el camino se puso más estrecho. Y después las grandes multitudes se convirtieron en unos cuantos. Muchos lo abandonaron. Muchos se apartaron de él. Déjame decirte que el Señor busca un remanente fiel. Un remanente firme. Un remanente que desee realmente seguir brillando en los momentos más oscuros de la historia que nos tocará vivir en este mundo. Porque por medio de esa luz que reflejemos, muchos serán alumbrados. Pero nosotros realmente tenemos que definir: ¿somos seguidores de Jesucristo?